Hola, ¿qué tal? Pase bien. Soy el hermano Jesús María Bezuna Artea, franciscano, capuchino, sacerdote católico. Bueno, eh, para empezar quisiera hacer un anuncio o una aclaración más bien. Porque alguien en una de los comentarios que escribió en uno de mis últimos temas, decía que yo anuncio una religión diferente a la de Jesucristo y un evangelio también distinto. Le respondí diciendo que lo siento, pero nada más lejos de mi intención y de mi modo de pensar. Primeramente, sobre religión ya hemos hablado en otras ocasiones y he aclarado el concepto de religión. Jesucristo no instituyó ninguna religión, sino que siguió viviendo como un judío, y lo único que él hizo fue darnos una doctrina y un ejemplo de vida, que es lo que él nos recomendó vivir. En segundo lugar, instituyó los sacramentos como los medios a través de los cuales nosotros podamos asumir la vida, el compromiso de vida que él vivió y vivir nuestra misión en el mundo de modo semejante al suyo, comprometidos y fortalecidos por la gracia de estos sacramentos. Y lo que él nos dijo o nos dejó como distintivo nuestro fue amarnos como él nos amó. Si eso a alguien le quiere llamar religión, esa es la religión que yo profeso, ninguna otra. El modo de explicar la doctrina de Jesús, el modo de presentar los sacramentos, puede ser diferente a como algunos están acostumbrados a escuchar en sus catecismos o en los libros piadosos que ellos lean. Pero la Iglesia ha tratado de renovar muchos puntos de doctrina a través del Concilio Vaticano II, que claro, fue una piedra de tropiezo para algunos católicos, porque no aceptaban ciertas orientaciones o puntos de vista del Concilio Vaticano II. Pero si nosotros somos seguidores de Jesús en la Iglesia Católica, se supone que para nosotros el magisterio de la Iglesia, a través del concilio, de los sínodos, del Papa, de los obispos, es la última palabra. Si alguien quiere aferrarse a lo de antes, como dicen algunos, será su responsabilidad. Pero Jesús le dijo a Pedro: tú confirma a tus hermanos en la fe. Esa es la responsabilidad de Pedro y de sus sucesores en el magisterio de la Iglesia. El Papa tiene la última palabra
los temas de doctrina. Él ratifica las decisiones tomadas por el Concilio Vaticano II o por cualquier otro concilio que se celebre en su tiempo mientras él dirige a la Iglesia, así como también la doctrina o decisiones de los sínodos. Así que creo que si alguien no entiende esto o no quedó claro en mi modo de hablar en los temas anteriores, lo siento, pero esta es mi posición. No intento desviarme o apartarme lo más mínimo de la doctrina oficial de la Iglesia, tal como la exponen los documentos del magisterio de la Iglesia. Que haya orientaciones diferentes, que haya enfoques distintos, pues sí. Hay muchas cosas que se entienden o se orientan de distinta manera. Por ejemplo, en la Edad Media los teólogos dominicanos o dominicos y los teólogos franciscanos discutían sobre cuál había sido la razón fundamental de la encarnación de Jesucristo. Los dominicos pensaban que la razón era la salvación de la humanidad. Los franciscanos sostenían que era la gloria de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta correcta son las dos, la de los dominicos y la de los franciscanos. Porque lo decimos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación, Jesús se encarnó. Ahora los franciscanos dicen, todo esto redunde en gloria de Dios. Todo esto es para gloria de Dios. Todas las obras que Dios realiza en favor de la humanidad en la historia de la salvación manifiestan la gloria de Dios, porque Dios no puede ceder su gloria a nadie, no puede renunciar a su gloria. Y de hecho, San Pablo, y esto lo he comentado ya en otras ocasiones, San Pablo nos dice claramente en el texto de la carta a los Efesios, por ejemplo, en el capítulo 1, nos dice cómo Dios nos ha santificado, Dios nos ha purificado para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor, para ser alabanza de su gloria. Y lo repite 3 veces en los primeros 14 versículos, para ser alabanza de la gloria de Dios. Jesucristo también, y esto también ya lo he dicho en otras ocasiones, nos dice o reza al Padre antes de morir, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Y se oyó una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo seguiré glorificando. Y así fue. Jesucristo fue glorificado por el Padre a través de la resurrección y a través del misterio pascual. Jesucristo dio toda la gloria que la humanidad puede dar a Dios, de tal manera que lo que nosotros hacemos, celebramos a través de la Eucaristía es renovar, asumir el misterio pascual de Jesús. No añadimos nada. Solamente nosotros, por así decir, espiritualmente nos apropiamos la obra de Jesús y le decimos al Padre, nosotros
sintonizamos con Jesucristo, tu Hijo amado. Nosotros secundamos su obra. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que Él hizo. Nosotros queremos seguir la herencia que Él nos enseñó. Nosotros queremos ser fieles testigos de la obra de la salvación, de la historia de la salvación que Él llevó a cabo. Bien, pues, así como en este punto, pues puede haber otros, o hay otros puntos en los cuales hay diversidad entre escuelas de teología, entre teólogos, entre pastores, enfoques diferentes en la práctica o en la práctica de los sacramentos, etcétera. Así como, por ejemplo, en estos meses o años en que la Iglesia ha dispuesto que por razón del COVID se dé la comunión en la mano, hay también obispos que permiten darlo en la boca. No hay una disposición o un mandato unánime de parte de nuestra jerarquía, y entonces pues sí, es posible que se practique una y otra forma de recibir la comunión. Lo que no se puede decir, y esto no es doctrina de la Iglesia, es que sea un sacrilegio recibir la comunión en la mano. Eso no es doctrina de la Iglesia, sin embargo hay cristianos católicos que lo dicen. ¿Quién se lo ha enseñado? No es la doctrina de la Iglesia. Si fuera sacrilegio recibirlo en la mano, Jesús no lo hubiera dado a los apóstoles. O tan sacrilegio sería recibirlo en la mano como recibirlo en la lengua, porque pecamos quizá más con la lengua que con las manos. Quizá hay personas que tengan una sensibilidad moral un poco trasnochada y ciertas afirmaciones que yo hago les puedan sonar mal, pero la doctrina que aquí se expone es doctrina legítima de acuerdo al magisterio de la Iglesia. Sirva pues esta aclaración y pues lo siento, si alguien cree que mi modo de aclarar el Evangelio, de evangelizar, de explicar la doctrina de Jesús no le convence o no le gusta, pues lo siento. Hay otros muchos más pastores que también ofrecen a través de YouTube sus catequesis que quizá les puedan agradar mejor. Dicho esto, paso a explicar a seguir con la serie de temas que habíamos comenzado y que la interrumpimos por alguna razón, quizá por el tiempo de Navidad o porque comencé a leerles la encíclica del Papa, Todos Hermanos. Habíamos comenzado con una serie de temas con el título de Encuentros con Jesús. Y quiero aprovechar pues estos minutos que nos quedan de nuestro espacio para hablarles de un encuentro que yo llamo encuentro sorprendente con Jesús. Y San Mateo nos lo cuenta así. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. De pronto se alborotó el lago de tal manera que las olas cubrían la barca. Pero mientras navegaban, él se durmió, y los discípulos vinieron a él y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Despertando, Jesús reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo la calma. Y él les dijo: ¿Por qué tembláis, hombres de poca fe? Atemorizados y maravillados al mismo tiempo, se decían:
¿quién es este que aun los vientos y el lago le obedecen? Esta es palabra de Dios, palabra del Señor. Esta breve historia, que no deja de tener su punto de suspense y de emoción, puede parecernos admirable y extraña, quizá, en alguna forma. Admirable como lo fue para los discípulos al ver que la tempestad se calmaba, pero extraña al oír a Jesús que tacha a los discípulos de tener poca fe cuando se ven al borde del naufragio. ¿Cómo entender estas palabras de Jesús? Este es el reto del encuentro con el Jesús verdadero, con el Señor, como lo llaman los discípulos, al despertarlo para que haga algo. El reto de la confianza absoluta, de que Él está al tanto de todo. Incluso el reto de la confianza, de estar dispuestos a perder la vida con Él. Por otra parte, el episodio pone de relieve cómo se pueden dar algunos contrastes en nuestra experiencia de fe. Por una parte, lo llaman Señor, un título que se le da a Jesús después de resucitar y de ser glorificado como Señor. Y con ello se reconoce que Él es el Hijo de Dios y que tiene el dominio sobre todo. Así lo leemos expresamente en el himno admirable, hermoso de la carta a los Filipenses. Pero el momento de enfrentar el peligro, ese momento pone a prueba en nosotros mucha de nuestra fe, si no toda. Por eso, en este momento, los apóstoles son presa del miedo y parecen desconfiar de que Él esté al tanto de lo que les pasa. Efectivamente, la fe en Jesús como el Señor incluiría también estar dispuestos a morir con Él. Así lo dirá el apóstol Tomás cuando les pide Jesús que lo acompañen a Judea porque su amigo Lázaro ha muerto. Ellos le recuerdan que poco tiempo antes los judíos quisieron apedrearlo. Y temen por su vida. Entonces Tomás es quien se adelanta, como otras veces lo hace Pedro, y les dice a todos, vamos también nosotros dispuestos a morir con él si es necesario. Jesús dice repetidas veces que para seguirle hay que renunciar a todo, incluso a la propia vida. Pero ni los discípulos ni nosotros entendemos el alcance de esas palabras hasta que ellos se enfrentan y nosotros nos enfrentamos a una circunstancia que pone realmente en peligro la vida. Por eso, el aparente reproche de Jesús, duro reproche,
diciéndoles hombres de poca fe, está justificado. Está justificado desde el punto de vista de que la fe incluye todo, incluye abandono frente a lo favorable y lo desfavorable. Santa Teresa de Jesús lo expresó bellamente en ese poema del abandono que ella escribió, cuando dice: dadme vida o dadme muerte, dadme cielo o dadme infierno. ¿Quién puede decir semejante cosa sino una persona penetrada totalmente de la fe y del amor de Dios, sabiendo que en la elección de lo bueno y de lo malo, de lo que nos parece bueno, lo que nos parece malo, el Señor está siempre de nuestro lado? La vida de la humanidad hoy se mueve por un camino difícil, entre amenazas y tragedias en la vida de millones de personas que sufren lo indecible: hambre, exilio, terrorismo, guerras, dictaduras, cárceles. Muerte. Razones todas ellas para, humanamente hablando, diríamos, para dudar. Como dicen algunos, ¿cómo es que Dios, si es tan bueno y es tan poderoso, permite semejantes desgracias? Razones para dudar del amor y del poder de Dios. Humanamente hablando, digo y repito, razones para tener miedo. Por otra parte, vemos que el número de los creyentes, quizá en parte por eso y en parte por los ambientes secularizados en que nos movemos actualmente, va en claro descenso. Parece que cada día hay más razones para el miedo y menos razones para la esperanza de un mundo mejor. Más razones para el miedo mirando a la fragilidad humana, menos razones para la esperanza mirando a un Dios que parece tan lejano de nosotros. Por ello, quizá necesitamos todos y cada uno escuchar también nosotros esta misma palabra que Jesús dirige a los apóstoles. ¿Por qué tembláis, hombres de poca fe? Si nosotros hemos tenido este encuentro saludable con Cristo, sabemos que es el Señor de cielo y tierra, de la vida y de la muerte, de la salud y de la enfermedad. Que nuestra actitud y disposición interior no puede ser otra que la que nos sugiere Santa Teresa en el poema mencionado: dadme vida o dadme muerte. Porque Dios nuestro Padre sabe muy bien lo que nos conviene
y a Él le ha parecido muy bien regalarnos el reino. Nos ha amado tanto que nos ha dado a su Hijo Jesucristo para tener la vida eterna, así que agarremos fuertemente nuestra vida a Cristo. Agarrémonos fuertemente a Él. ¿Para qué? En medio de la fragilidad, vulnerabilidad e inseguridad de nuestra condición humana, su amor infinito, que todo lo puede, llene nuestros huecos. Así sea, paz y bien.